Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Tengo información importante. Bueno, usted sabe que el Instituto Nacional Electoral se siente todopoderoso. Bueno, pues ya llegó quien lo atora y bueno, sin que sea santo de mi devoción, José Luis Vargas Valdés y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han rechazado la tutela que le impuso el INE al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No tiene facultades para eso. No llega sus atribuciones no llegan hasta ese nivel. Una sala especializada atendió este recurso de inconformidad por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y determinaron que no hay motivos, ni siquiera hay competencia para que el INE imponga una tutela cautelar al presidente de la República. Solo deben abstenerse de promocionar en el proceso electoral. Fuera de ahí, nada en contra del presidente, pero algo más todavía. Ya ve que el INE y la Cámara de Senadores tuvieron una diferencia fuerte por el asunto relacionado con la paridad de género. En las candidaturas a gobernadores, el INE propuso 7 por fuerza y los senadores se inconformaron. La Cámara de Senadores, la Junta de Coordinación Política, donde están las bancadas de todos los partidos, y dijeron que era una invasión al ámbito legislativo, es decir, el INE no legisla. Y José Luis Vargas Valdés lo deja claro, el INE no tiene esas facultades. Y parece pues que es una buena noticia, porque el INE se ha sentido todopoderoso, se ha sentido dueño de los partidos, se ha sentido, algún poder por encima de los 3 que tiene la Unión, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ahora sí que está en su papel. O sea, le enmienda la plana al INE. Primero, no son autoridad para imponer tutela al presidente de la República. Tutela preventiva la llaman. No, señores, no pueden hacerlo. El presidente tiene libertades que son inatacables, es decir, que no se las pueden quitar. Por otro lado, la paridad de género fue un tema que se debatió en el Pleno en una teleconferencia, y el propio magistrado, el que preside el Tribunal Electoral, dejó claro que el INE no tiene esas facultades, que invade la esfera de lo legislativo. Eso sí, urgió al Poder Legislativo a tomar acciones respecto a esta situación de la paridad de género, que es buena, pero que el INE quiso imponer como una medida de sus calzones. Y le dicen, no, señores, ustedes no tienen esa facultad, ni siquiera nosotros la tenemos. Eso corresponde al Poder Legislativo. Son ellos que tienen que bajar a los estados, a los congresos locales, la ley correspondiente para establecer las reglas claras del juego político. ¿Qué diarrea debe darle, qué entripada le dan a Lorenzo Córdoba, que antes era pues algo así como un diosecillo dentro de lo que es el INE? Pues lo sigue siendo, pero el Tribunal Electoral está en su postura ahora sí. Pues ¿qué les cuesta actuar como marca la ley, no como quiera el presidente o como quieran los senadores, diputados? Lo que la ley dice. No tienen ustedes la autoridad para imponer una tutela preventiva al presidente, no la tienen. No pueden decir cuántas candidatas y cuántos candidatos, no es su ámbito. En otras palabras, no son dioses. No, qué caray, tampoco tienen facultades mega constitucionales, no pueden hacer eso. Esto se puso pero buenísimo, que parece ser que ahí está ya la respuesta a lo que se ha venido ventilando a nivel nacional, la inconformidad contra Lorenzo Córdoba. Bueno, el tribunal parece que está en su papel de hacer respetar las leyes y de ponerle un alto al INE. Calmados, ustedes llegan hasta aquí y de aquí no pasan, no son sus competencias ni sus atribuciones. Qué bueno está esto. Oiga, ¿ya se suscribió? Le invito, suscríbase en este canal, ACM Canal 54, y denle like al video. No, le dieron un revés del tamaño del mundo, desbaratan su ego de Lorenzo Córdoba Vianello. Vamos a la información que le tengo. Mire, ahí está, el Tribunal Electoral da revés al INE por paridad en gubernaturas. Que partidos cumplan, dice el tribunal. Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues resolvieron revocar el acuerdo del INE, del Instituto Nacional Electoral, en materia de paridad de género para las candidaturas a las gubernaturas que estarán en juego en las elecciones de 2021. El tribunal también vinculó al Congreso
para que legisle en la materia y lanzó un llamado a los partidos políticos para que respeten la participación de las mujeres en el proceso y hagan efectivo el principio de paridad. Cabe señalar que los magistrados se hicieron bolas a la hora de votar un proyecto de Yanine Otálora, quien proponía 8 candidatas para los gobiernos estatales. Las diferencias en este punto se prolongaron en un debate por 4 horas. Al final le dijeron que no. Y pues las apelaciones todas, no, sí le dieron un frenón al INE, estaba muy voladito. El INE, el Instituto Nacional Electoral, y también el mismo tribunal le dio la razón al presidente sobre declaraciones y levanta las medidas impuestas por el INE. El organismo revocó las medidas que le ordenaban abstenerse de emitir expresiones y o declaraciones de índole electoral, así como a utilizar los espacios de comunicación oficial. Esa era la tutela que le había impuesto el INE al presidente. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio la razón al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre emitir declaraciones de índole electoral. En sesión privada, la Sala Superior del Tribunal revocó las medidas cautelares que emitió la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, mediante las cuales se ordenó al titular del Ejecutivo Federal abstenerse de emitir expresiones y o declaraciones de índole electoral, así como no utilizar los espacios de comunicación oficial, aprovechar las funciones inherentes a su cargo para los mismos efectos. En sesión privada y virtual, magistradas y magistrados estimaron que las expresiones en materia de la controversia no ameritan ser objeto de tutela preventiva en la vía cautelar, ya que se trata de actos futuros de realización incierta. Todo ello luego de que durante una gira en Baja California y en la conferencia matutina del 30 de noviembre, el titular del Ejecutivo Federal realizó manifestaciones que a consideración del PRD, diputados de ese partido y PAN, invitaban a reflexionar el voto de la ciudadanía a favor de Morena en contra de ellos. Magistrados y magistradas manifestaron que la Sala Superior ya ha considerado en algunos precedentes que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral no tiene atribuciones para emitir una determinación de tutela preventiva sobre actos futuros, pues constituye un acto de censura previa que viola el principio de legalidad previsto en la Constitución Política. En las resoluciones se explica que las medidas cautelares son accesorias y por tanto siempre deben ser parte de un procedimiento principal y por lo tanto no pueden ser dictadas sobre situaciones que aún no acontecen. La mayoría de las magistradas y los magistrados determinaron constreñir al titular del Poder Ejecutivo Federal y su gabinete, así como a los titulares de los poderes estatales y municipales, a respetar y hacer valer el principio de neutralidad y las normas previstas en el artículo 134 para la no intervención de servidores públicos en el proceso electoral. Asimismo, determinaron establecer una medida de apremio al INE por no ajustarse a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal, pues de este Tribunal Electoral que ahora hace su chamba y pone en su lugar al INE. Aquí tiene lo que dijo el diputado José Luis Vargas Valdés respecto a lo que fue la paridad de género. Escuche usted lo que dijo José Luis Vargas, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y me parece que lo que ahora se nos propone, yo podría decir que comparto plenamente la primera parte del proyecto, en el cual se establece que el Instituto Nacional Electoral actuó excedido de sus atribuciones reglamentarias al disponer directrices de los partidos para el registro de sus candidaturas a las 15 gobernaturas. Ese proyecto que hoy finalmente es el que estamos votando, me parece que dista de otro que se nos presentó anteriormente, que precisamente afirmaba lo contrario, es decir, lo que señalaba es que sí había atribuciones y creo que eso, pues en fin, podría tener otra causa en la discusión. Pero desde el momento en que la propuesta que se nos presenta establece que no existen esas atribuciones reglamentarias por parte del Instituto Nacional Electoral y que por consecuencia se tiene que revocar dicho acto de autoridad, me parece que ahí debería determinar la discusión jurídica, es decir, los órganos jurisdiccionales, insisto, tenemos que actuar a partir de las competencias
que tienen preestablecidas en la Constitución, en el marco legal, todas y cada una de las autoridades, porque eso es lo que genera el orden jurídico y el orden normativo para establecer hasta dónde llega cada autoridad y, por lo tanto, analizar y revisar si inclusive el tribunal que revisa dichas actuaciones es el competente o no. Si estamos afirmando que no existe esa competencia por parte del Instituto Nacional Electoral, lo que toca a su facultad reglamentaria, me parece que en consecuencia difícilmente nosotros podemos asumir esa competencia de un acto que me parece que queda claro y determinado que es una atribución del legislador ordinario. ¿Y por qué señalo esto? Porque creo que esto tiene que ver con un concepto en materia constitucional que es la reserva de ley. Es decir, existen actos de autoridad que las autoridades pueden emanar de las autoridades, existen otros en los cuales las autoridades podemos interpretar y expandir derechos y ampliar el marco legal, pero existen otros que me parece que son fundamentales y que es lo que en este caso, en mi juicio, se trata y que no tiene, no se presta duda, que son aquellos que corresponden al legislador ordinario establecer. Y ese concepto de reserva de ley me parece que es lo que hace la diferencia en un concepto básico de división de poderes, en el cual el legislador, en su carácter de representante de los intereses de la ciudadanía, es quien establece esas directrices y básicamente en el caso concreto y a partir de la reforma del 6 de junio de 2019, es lo que establece a partir de ciertos postulados previstos en la Constitución Política, tanto en el artículo 35 de la Constitución como el 41, en el cual, si bien se determinó efectivamente en el artículo 35 el principio de paridad a todos los cargos de elección popular, dicha norma carece de un contenido, y ese contenido, por precisamente el concepto de reserva de ley, está exclusivamente, delimitado para que sea el propio legislador ordinario quien tenga la facultad de realizar. Podemos, como ya se hizo, señalar múltiples causas de por qué no lo hizo y efectivamente poder establecer juicios de valor en torno a si lo debió de hacer y sobre todo si lo debió, de hacer a partir de que existe precisamente en la reforma del 6 de junio de 2019, un artículo transitorio que precisamente establece que tendrá que hacerlo en el lapso de un año mismo que ya feneció. Sin embargo, yo también quisiera leer, así como lo hizo el magistrado Infante González, el dicho transitorio, que el tercer artículo transitorio dice: la observancia del principio de paridad de género a que se refiere el artículo 41 será aplicable a quienes tomen posesión de su encargo a partir del proceso electoral federal o local siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, según corresponda. Y yo diría, y haciendo, y citando o haciendo alusión al legislador racional, ¿por qué estableció el legislador, y en este caso el constituyente, que tendría que ser al siguiente proceso electoral? Pues precisamente para que se estableciera, con los suficientes elementos informativos que generaran a todas las partes que participan en un proceso electoral, particularmente a los partidos políticos, pues un principio de certeza legal en torno a cuáles tienen que ser las reglas del juego en un proceso electoral. Y básicamente este denominado vacío constitucional que se puede prever tanto en el artículo 35 como en el 41 constitucional, la pregunta es a quién le corresponde llenar. Y yo no veo dónde esté, como lo dice bien el proyecto que se nos somete a nuestra consideración, que sea el Instituto Nacional quien tenga esa atribución. Pero por ende yo preguntaría, si no es el Instituto Nacional Electoral y no tiene esa competencia, toda vez que se trata de un ámbito de materia político-electoral
En consecuencia, eso nos hace a nosotros automáticamente, digamos, corresponsables de que nosotros sí contamos con esa atribución, también lo dudaría. ¿Y por qué creo que vale la pena hacer esta reflexión? Pues por un principio que me parece que no es menor y que está previsto en la legislación, en el marco constitucional, en el marco del federalismo nacional, y que tiene que ver con un principio de libertad configurativa. Creo que tanto el artículo 116 constitucional como las normas que establecen el ámbito de competencias del legislador federal establece claramente que son los congresos locales y es el Congreso Federal quien tiene esa atribución. Y básicamente, citando el artículo 116 constitucional, dice: la elección de las gubernaturas se realizará en los términos que dispongan las leyes electorales de cada entidad federativa. Está un poco largo el video, pero es importante que usted lo escuche. De viva voz del consejero presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No tiene atribuciones el INE, ni siquiera el tribunal. Ahora sí en funciones. Las tienen los legisladores y los partidos políticos. En lo que toca a la tutela cautelar sobre el presidente, no les corresponde ni al INE, ni siquiera al tribunal. Solamente emitir las recomendaciones. El artículo 34 tiene que ver con que no se haga propaganda política por parte del gobierno federal, estatal y municipal cuando hay una elección en curso. ¿Queda claro? Muy claro. Para que usted lo entienda y lo comprenda. No le corresponde al INE. Qué golpetazo a Lencho y su equipo, que se sienten todopoderosos en el INE. Parece que ya se les apareció el chamuquito, ¿verdad? Amigas, amigos, informadas, informados. Nos vemos en la próxima. ¿Les parece? Órale pues, nos vemos.